Gracias a Johnny, Yago, Russell y Nelson por apoyarme en el Super Gracias. Asimismo, gracias a Felipe, a César, a Jovan, a Han, a Raishiki y Wester por apoyarme en siendo miembros. Gracias a ustedes, este canal sigue existiendo. Boruto Uzumaki lo ha perdido todo. En estos momentos se encuentra en una terrible situación que no tiene escapatoria. Tal es lo que sucede que si no escapa de la Villa de la Hoja, lo único que le espera es morir, a mano de los que alguna vez lo protegieron. Todo gracias al deseo de Kawaki, donde usó su omnipotencia por medio de Ada, que se convirtió en el canal para que las ambiciones de Kawaki se volvieran una realidad y la vida de Boruto le fuera arrebatada. Así que tras analizar la situación, te hablé en videos anteriores de las maneras en que Boruto podría escapar de esta situación. Te comenté que Sasuke, al igual que su hija, pudieran no estar dentro del jutsu de Ada, lo que podría significar que Sasuke se convertiría en el salvador, protector y sensei para Boruto. Asimismo te hablé de que si la omnipotencia le afectó a Amado, él pensaría que Boruto es su Kawaki, entonces haría todo lo posible para salvarlo, trayendo a Kashin Koji su mano derecha para que tome a Boruto y se lo lleve a un lugar secreto. Sin embargo, también te comenté que existía una tercera posibilidad, pero esa aún no la he desarrollado. La dejé para el final, porque para mí, aunque cabe la posibilidad de que no pase, es lo más épico que se me puede ocurrir hasta el momento. En esta última situación te hablé de que Momoshiki, para preservar a Boruto, aparecería y escaparía abriendo un portal yéndose a otra dimensión. Pero nunca te dije a qué dimensión y sobre todo, qué es lo que haría Momoshiki para con Boruto. Es así que tras pensarlo mucho llegué a una conclusión interesante. Si Sasuke salva a Boruto, Ada sabrá dónde estará y lo buscarán hasta matarlo. Asimismo, si Kashin Koji lo salva, puede que pase exactamente lo mismo. Aquello que sería interesante, pero que acabaría tanto con la vida de Sasuke como la de Kashin Koji, ya que ellos, al intentar huir con Boruto, siempre estarán siendo acechados, siempre los buscarán e intentarán acabar con su vida. Tanto es así que creo que aquí es como puede pasar la muerte de Sasuke, donde Sasuke, para proteger a Boruto, que quizás lucha contra su poder interior, está frágil y es un objetivo sencillo. Así que en alguna de esas ocasiones Sasuke peleará a muerte contra los que lleguen, y es ahí donde quizás este tenga que morir, quizás pasando lo mismo con Koji, dando su vida por proteger a Boruto, donde quizás quien los persiga sea Demon, Kawaki y Ada. Fue así que me puse a pensar en una solución, y así como encontré las posibilidades para intentar conocer cómo Sarada, Sasuke, Sumire e incluso Amado pudieran haber sido afectados por la omnipotencia o no, donde pensé que si los Otsutsuki o los parientes consanguíneos de Ada no podrían ser afectados, dije que quizás Sarada, al ser descendiente de Sasuke que posee el linaje Otsutsuki, pudo no ser afectada. Asimismo, tras Nue ser parte de Sumire y esta bestia haber sido construida con células de Hashirama y tecnología Otsutsuki, podría ser esta la razón para no ser afectada Sumire. Así que para Amado se me ocurre que quizás este sujeto no fuera afectado. Podría ser porque utilizó el poder de las células de Shibai, introduciéndolas en él, quizás así maximizando su inteligencia, y de esta manera tener un vínculo consanguíneo con Ada, aquella que al igual que Kawaki, Demon y Code poseen material genético de Shibai, haciendo a Amado pariente consanguíneo de Ada y a su vez ser esta la conexión para poder parar a sus creaciones con su palabra clave, siendo esto también capacidad de la omnipotencia a una escala menor. Con esto me puse a pensar en otra de las pequeñas debilidades de Ada, dichas por Amado y por ella misma, que Ada puede ver todo lo que pasa en el mundo como si se tratase de una película que puede regresar y ver cuantas veces quiera. Amado nos cuenta que Ada solo puede ver hasta el día de su nacimiento. No puede hojear el libro de la historia más allá de 16 años que tiene de vida, lo que me llevó a pensar en una posibilidad interesante. Para nadie es sorpresa que Momoshiki puede ver el futuro próximo, lo que lo convierte en una habilidad de espacio-tiempo, tal y como ellos le dicen al viajar en dimensiones, donde según lo que hacen cuando abren un portal, es viajar en el espacio-tiempo.
lo que significa que no viajan a otra dimensión como tal, sino literalmente a otro espacio-tiempo, lo que me hace pensar que el astuto de Momoshiki sabe el alcance que esta mujer hada tiene, sabe que donde quiera que él vaya, sea donde sea, sabrá su paradero. Entonces se me ocurrió la loca idea de qué pasaría si, así como viajan entre el espacio-tiempo, lo que haga Momoshiki es viajar a otro espacio-tiempo, donde al igual que la tortuga Otsutsuki, que podría ser una pista de lo que pasaría, Boruto viajará 16 años en el tiempo, al pasado para ser exactos, donde el poder de Hada no pueda encontrarlo jamás. Es así que vinculo la capacidad de ver el futuro y de viajar entre dimensiones que conocemos como espacio-tiempo de Momoshiki, con la capacidad de viajar al pasado y esperar ahí, mientras Boruto analiza el pasado de los Otsutsuki por el mundo, tratando de aprender de ellos y así topándose con los sucesos que pasaron en el pasado, antes de haber nacido. Ahora me pregunto, ¿qué pasó hace 16 años exactamente en la historia? Pues si tomamos a Naruto como referencia, que tiene 32 años, y le quitas 16, volveremos al tiempo de Naruto Shippuden, donde Naruto vuelve a la aldea y poco a poco los sucesos se van dando hasta pasar el tiempo necesario para llegar a la Cuarta Guerra Ninja y buscar quizás un dato necesario para poder volver a su tiempo. Esto explicaría por qué Boruto tiene la ropa vieja, por qué vivió en un tiempo que no es el de él, huyendo y no dejándose ver jamás, sabiendo que esto podría cambiar el rumbo de la historia e incluso su existencia, quizás buscando el poder que Uchiha Madara o Kaguya liberarían para juntar el chakra necesario y abrir el portal de vuelta a donde partimos, haciendo que Hada pierda el rastro de Boruto y se den por vencidos por un tiempo de buscarlo, preparando esto a Boruto para el final de los días. Lo que de ser así podría ser aquella mítica silueta del manga de Naruto que apareció detrás de Obito y Naruto cuando el Uchiha estaba muriendo por el ataque de Kaguya en la dimensión de esta misma, aquella que tenía mucha gravedad. Así siendo, el mismísimo Boruto que observa cómo su padre y los demás llegan a esa dimensión a pelear contra Kaguya, mientras él lo que hace es estar buscando cosas interesantes en estas dimensiones ocultas de los Otsutsuki, esas mismas que Sasuke buscaba información importante todo el tiempo, donde curiosamente Momoshiki le mostraría la historia de su familia y secretos a Boruto, preparándolo con los secretos Otsutsuki y así, ¿por qué no?, despertar poderes antiguos que no sabía cómo desbloquear, el Yogan por decir algo, porque recordemos, Momoshiki ha visto este ojo y sabe perfectamente que existe, y con esta información Boruto despertaría el poder que necesita para viajar a la luna o simplemente estar preparado. Cuéntame qué tú piensas al respecto. ¿Crees que es una locura y que quizás Boruto simplemente viajará a otra dimensión Otsutsuki y esperará el momento necesario para salir? Ayúdame a llegar a la meta de 2000 likes, y cuando eso suceda, publicaré un video más interesante que este. He sido de Jar Jar Hero, Namaste. Dios te bendiga.